Ya creo que estoy grabando ahí, no estoy seguro. Ya comenzó a grabar. Ya, perfecto. Entonces comenzamos. Eh, Sean todos bienvenidos al primer ciclo de charlas del Núcleo Milenio para el estudio de la política, opinión pública y medios en Chile. Nosotros somos un Núcleo Milenio nuevo que se ganó por 3 años hasta el año 2025 y tenemos como objetivo estudiar las temáticas relacionadas a lo que el nombre dice, que son la política, la opinión pública y los medios, específicamente en un contexto posterior al proceso constituyente. Estas charlas tienen como objetivo facilitar el acceso de herramientas metodológicas que sean útiles para el estudio tanto de la política como de los medios de comunicación, ya sea en ciencia política como en ciencia de la comunicación. Hoy tenemos como invitado a José Miguel Cabezas. José Miguel es cientista político de la Universidad de Portales. Tiene una maestría en métodos cuantitativos por la Universidad de Columbia en Nueva York y posteriormente completó su doctorado en política y gobierno en la Universidad de Maryland, College Park. Actualmente José Miguel es profesor asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor e investigador adjunto del Núcleo Milenio MEPOP. Hoy día nos va a presentar una presentación, para la redundancia, llamada Cambios institucionales del entorno o ecológico, cómo analizar datos jerárquicos o multinivel en las ciencias sociales. José Miguel. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más allá de las presentaciones formales, que creo que son súper necesarias, agradezco sin duda a la iniciativa Milenio, el financiamiento que da para poder hacer ciencias sociales, al director, a la directora adjunta, a Patricio, a Magdalena, por confiar también en investigadores como nosotros e invitarnos a participar de este proyecto. Tal como decía Gonzalo, el sentido o la motivación principal de este tipo de talleres es acercar la ciencia a las personas, a los estudiantes, a profesionales, a investigadores independientes. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser una aplicación y también una reflexión respecto a cómo analizar cierto tipo de datos, cierta estructura de datos, y también con la ventaja que también puede ser una brecha en un principio, ¿no? Pero también con la ventaja que vamos a utilizar software de acceso gratuito y vamos a analizar información de acceso público. Por lo tanto, también para mí es menester y sumamente importante democratizar sin duda el acceso a información, democratizar también el manejo de herramientas y la formación profesional de todos nosotros como investigadores e investigadoras. Considero sumamente importante también motivar e invitar a todo y cada una de ustedes a seguir un proceso de formación, un proceso inquisitivo independiente. Con la tecnología y la información tenemos esta oportunidad que probablemente décadas atrás no estaba, de que a través de la web, de la internet, podemos acceder a fuentes de información que antes no teníamos. Sin duda que existe esta paradoja, la paradoja de la abundancia, pero si tenemos la motivación, la estructura y el espacio para poder ir mejorándonos continuamente, tenemos mucho material disponible. Parte de lo que vamos a ver hoy día, como les decía, está basado en un lenguaje bastante, hoy día un poco más generalizado. Vamos a trabajar con R, con la interfaz gráfica de RStudio. Voy a ir explicando, asumo que existe muy poco, casi nulo nivel de conocimiento de este tipo de herramientas, por lo tanto voy explicando paso a paso cómo hacemos todo esto. Por supuesto que también vamos a poner a disposición de todos quienes quieran acceder a él el PDF, a la vez como también el código en R para poder analizar o replicar los datos o simplemente aplicarlo a investigaciones propias. Y les pido, por favor, la presentación es corta y les pido que si tienen preguntas y discusión, las guardemos hacia el final de la presentación. Si es que estoy diciendo cosas de forma confusas, no me doy a entender bien, no me logro expresar bien, por favor háganmelo saber de forma inmediata para hacer el esfuerzo de repetirlo y lograr enviar el mensaje. Voy a comenzar a compartir, creo que ahí te saqué a ti, Gonzalo, claro. Y voy a compartir este PDF. ¿Podrían confirmar? Estoy compartiendo el escritorio o la aplicación. ¿Me podrían confirmar, por favor? F. El PDF, solo sé el PDF. No sé El PDF.
Ya, perfecto. Y se ve la pantalla completa, ¿no? Asumo Bueno, que es la pantalla completa, puede ser. bueno, perfecto, muchísimas gracias. ¿A qué se le llama a estos modelos anidados, jerárquicos o multinivel? Me comí una L ahí en el título, ¿no? Primero que todo, vamos a hablar de modelos multinivel a información que tienen más de una unidad de análisis. La unidad de análisis por lo general se define como aquella concentración o punto en el cual la observación está hecha. Por lo general, nosotros que analizamos la política, el comportamiento político, por lo general observamos individuos. Por lo tanto, la unidad de análisis de nuestra observación en ese caso son los mismos individuos. Por otro lado, hasta ahora hemos sido entrenados desde la econometría que las características inobservables de cierta unidad o agrupación de los datos pueden ser modelados al incorporar estas variables de agrupación, variables dummies o bien variables de efectos mixtos o lo que tradicionalmente se llamaba como efectos fijos. Y en Stata, por ejemplo, podemos incorporar los efectos fijos nada más que con una función nueva que es la XT. Sin embargo, lo anterior, al incorporar algunas de las técnicas previamente descritas, solo estamos estimando mejor los betas y los errores estándares en promedio. Es decir, de lo que observamos al incorporar efectos fijos por distintas observaciones que están contenidos dentro de una agrupación mayor o jerárquica, solamente observamos efectos promedio. Una segunda aproximación para poder entender esto, y voy a dar ejemplos de todo esto, es estimar distintos modelos por separados, según estas variables de agrupación de características, para poder después compararlo. ¿Cuáles son los ejemplos más tradicionales de esto? Por ejemplo, en ciencias de la salud y en educación en particular, son sumamente utilizados. Pensemos, por ejemplo, en los estudiantes de cuarto básico, pero de toda la región metropolitana. Les pregunto, ¿existen características inobservables que podrían clasificar a los estudiantes de cuarto básico de la región metropolitana? Efectivamente existen. Sabemos, por cierto, que existe de partida distinto tipo de financiamiento a los colegios. Por lo tanto, podríamos esperar un comportamiento distinto en aquellos estudiantes de cuarto básico de colegio de financiamiento público, financiamiento subvencionado o financiamiento exclusivamente particular. ¿Por qué? Porque sabemos ya por la evidencia previa que eso es así. Y esa forma de modelar, de nuevo, o de jerarquizar o anidar información de individuos dentro de distintos grupos o distintas agrupaciones es un ejemplo de aquello. Cuando comparamos, por ejemplo, los efectos de los cambios institucionales en las percepciones políticas de los individuos, pensemos en el caso de la región, pensemos en el caso de América Latina. Afortunadamente hoy día existen múltiples fuentes de información, pero fundamentalmente dos encuestas que tenemos acceso de libre acceso y que ocupamos generalmente, como por ejemplo el Latinobarómetro o también la LAPOP de Vanderbilt, en la cual podemos acceder a encuestas de individuos de distintos países en distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, podemos observar o controlar por cambios de los individuos dentro del mismo país a través del tiempo, pero a la vez también podemos comparar por características inobservables de los individuos dentro de distintos países, dentro de distintas sociedades. La gran ventaja de utilizar modelos anidados, jerárquicos o multinivel, veo que de nuevo me comí una vocal, es que podemos hacer, una vez que estas características, podemos transformar estas características inobservables, efectivamente en características observables que podemos medir e incorporar a nuestro análisis. Por lo tanto, podemos tener estimaciones econométricas mucho más eficientes aún. ¿A qué me refiero con la transformación de características inobservables en características observables? Sabemos, por cierto, que en distintos países latinoamericanos existen, por ejemplo, distintas formas de administración, perdón, de división político-administrativa. Así, por ejemplo, existen países latinoamericanos, la gran mayoría de los países latinoamericanos son países unificados o de una administración única. Sin embargo, países, por ejemplo, como Argentina o Brasil, son federados, que entregan otros niveles y mayores responsabilidades y atribuciones a estados o gobiernos locales. Les pregunto, por tanto, ¿asumen ustedes que el comportamiento de las decisiones políticas administrativas de las regiones en Chile, por ejemplo,
es igual o distinta al comportamiento de los estados de países como Argentina o Brasil, por ejemplo. La característica inobservable de esto podría ser que nuestro modelo de análisis, nuestro modelo de regresión, incorporásemos una variable dummy, una variable dicotómica 0,1, que mida la presencia o ausencia de algún atributo. Y en este caso podríamos clasificar a los países como federados o no federados. Y si analizáramos los casos de toda la región, tendríamos una variable dummy que asumiría el valor 0, una variable dummy federado, que asumiría el valor 0, por ejemplo, para el caso chileno, y asumiría el valor 1 para el caso brasileño y el caso argentino. No sabemos exactamente qué característica lo hace distinto, pero sí asumimos, por estos inobservables, que se van a comportar de una forma distinta a la otra. Sin embargo, y la gran ventaja de esto, como le estaba diciendo, podemos transformar esos inobservables en características observables que podemos medir e incorporar. Hablemos, por tanto, ya, no sé si estamos hablando de la forma de división y gobierno político-administrativa, hablemos, por ejemplo, del nivel de democracia en cada uno de los países. Sabemos por la evidencia comparada que en general Costa Rica, Uruguay y Chile son los países o las sociedades que gozan de niveles de democracia más altos y que el resto de la región se va distribuyendo de forma decreciente. Ahora, yo puedo decir o puedo incorporar en mi modelo que sé que estos tres países se comportan de una forma distinta, pero perfectamente podría incorporar también el nivel o el valor de poliarquía, por ejemplo, que nos entrega una base de datos como VIDEM, el Varieties of Democracy, y yo puedo capturar y medir esa variación o diferencia entre países, diferencia observable, observada entre países, y ver cómo el comportamiento de los individuos varía y se ve afectado por esta característica ecológica, que es el término que se utiliza de la literatura, por esta característica del país. Tenemos la primera complicación que se transforma en una complicación teórica en una complicación econométrica. ¿Por qué? Porque porque en rigor tenemos dos fuentes de información. En el caso de la encuesta, vamos a tener la información de la encuesta, que es la unidad de análisis, son individuos a través del tiempo o en un periodo de observación, pero a la vez vamos a tener otra base de datos cuyo unidad de análisis van a ser países para un año determinado o varios años. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar que para el caso de Chile, estoy pensando rápidamente, no sé, en la encuesta de la LAPOP, tenemos para cada año por medio, perdón, 1.500 observaciones. Sin embargo, el nivel o el valor de la democracia para el caso de Chile para un año determinado es 1, un valor único. Y aquí lo llevo de vuelta a metodología de la investigación 1. La característica, la definición de una variable es que la variable es un valor que que varía y que además es susceptible de ser medido. Hernández Fernández Baptista en sus primeras páginas, ¿no? Si es que un valor no varía, no es una variable, es una constante. Y a la vez, si es que este valor no solamente no varía, sino que no lo podemos observar o capturar, tampoco es una variable, porque nosotros trabajamos con información que observamos, registramos y por lo tanto le traemos a nuestro análisis. Por lo tanto, en términos econométricos, esta variable varía de forma muy distinta a nivel de país a como lo hace a nivel de los individuos, lo cual ya nos genera estimaciones no óptimas, optimaciones con sesgos, cuyos errores estándares, por ejemplo, se van a alejar mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque como la variación es mínima, nula, de hecho, dentro de cada país para cada año, el error estándar se cancela. Por lo tanto, el beta tampoco podría estimarse. Por lo tanto, necesitamos cierta variabilidad y variación en este segundo nivel también. Sí podemos hacer, por tanto, incorporar el nivel de poliarquía, como les estaba diciendo, si es que estoy analizando, por ejemplo, los casos latinoamericanos de la región. Pensamos en 15 países, solo por un ejemplo, que no son todos los países de la región, por cierto. Pensemos nada más que en 15 países. Este valor de poliarquía sí va a tener 15 valores distintos. Sin embargo, el nivel de los individuos en el papel, la expectativa, es que varíe 1.500 veces por 15.
siendo que el valor ecológico o institucional o jerárquico o de segundo nivel, para empezar a incorporar la nomenclatura teórica, va a variar única y exclusivamente una vez por país. De nuevo, no me interesa que nos metamos a la fórmula de la función de la estimación. Para eso lo hacen los software. Lo que me interesa es que entendamos y discutamos por qué también tenemos limitaciones. Por cierto, en un par de páginas más está la aplicación de esto. Una vez que logramos transformar estas características inobservables en observables, yo me baso en mi presentación fundamentalmente en dos piezas, ¿no? En dos textos bastante importantes, que de hecho no los tengo aquí en la oficina de la casa, los tengo en la oficina de la universidad. Pero es el texto de Gelman and Hill de 2007, modelo jerárquico de multinivel, que para este tipo de análisis yo lo considero prácticamente como una Biblia. Pero también me gusta mucho un texto de Sage, estos libros verdes chicos, no sé si lo ubican, bastante cortitos, bien ejecutivos, de Douglas Luke, que precisamente se llama Multinivel. ¿Y por qué me voy a detener en estos dos? Porque el de Gelman and Hill tiene distintas aproximaciones econométricas de cómo resolver esto, pero el texto de Douglas Luke tiene una ventaja que yo destaco harto, que comienza su texto diciendo por qué necesitamos utilizar textos multinivel. Perdón, un análisis multinivel. Y en general, la aproximación de Gelman y Hill nos indica, y tenemos la fórmula un poco más adelante, que son que son estimaciones más eficientes y errores estándares más adecuados. Ok, una respuesta econométrica a una pregunta sustantiva, la cual a mí no me satisface. Sin embargo, Douglas Luke tiene una respuesta un poco más, no es filosófica, pero sí epistemológica. Y nos indica que, por lo general, el análisis multinivel puede tener tres orígenes distintos. El primero, que considero yo con el que más vamos a lidiar en ciencias sociales, es porque el proceso social de generación de la información, em, tiene una estructura multinivel o una estructura anidada, una estructura jerárquica. De nuevo, el ejemplo de los colegios probablemente es mucho más fácil de observar. Si observamos el comportamiento político nacional y la evidencia en los últimos 30 años, observamos que, por ejemplo, la participación electoral tiene fundamentalmente dos explicaciones, dos variables o dos características sumamente importantes. La primera es la edad de él y la electora. A medida que envejecemos, votamos mucho más. Por cierto, esta es una función cuadrática cuyo cero es una máxima, ¿no? Es decir, sube, 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 en algún momento se estanca y luego baja, que tiene sentido. Las personas de mayores de 90, 80, 100 años probablemente tengan dificultades para hacerlo. Lamentablemente, la segunda característica que mejor explica la participación electoral de los chilenos y en general de toda la política comparada, es que la participación electoral replica y asemeja las diferencias socioeconómicas que tenemos en el país y en la sociedad en general. Individuos de comunas que viven en sectores mucho más acomodados participan en tasas y proporciones mucho más altas a individuos o personas que residen o viven en comunas de mayores niveles de carestía o de mayores niveles de pobreza, si quieren verlo de la misma forma. Por lo tanto, sabemos que hay condiciones comunales o características observables a nivel de la comuna que sabemos que condicionan también o determinan el comportamiento de los individuos. Por lo tanto, esa característica inobservable de comunas ricas versus comunas pobres, podemos también cuantificarla. Podemos cuantificarla de muchas cosas. Lo que más se usa es el porcentaje de pobreza de la CACEN. Lo que también se suele usar mucho es también del SINIM, del Sistema Integrado Nacional de Información Municipal, de la Subdirección de Desarrollo Nacional, del Ministerio del Interior, el SINIM de la Subdere, que indica cuál es el porcentaje de participación o de retorno del Fondo Común Municipal. ¿Por qué? Porque los municipios dicen, mira, en general, con la plata que recaudamos, no alcanzamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, el Estado nos entrega un poco de dinero, pero como ya tenemos una diferencia de origen, los municipios se ponen de acuerdo, en base a sus capacidades, entregan plata a un fondo común, y esa plata se devuelve a los municipios de forma inversa, es decir, los que menos pueden aportar reciben más dinero de vuelta. Por lo tanto, los municipios que más reciben plata del Fondo Común Municipal son a la vez también los municipios de menos recursos.
Por lo tanto, estas dos estrategias son mecanismos empíricos de libre acceso que podemos empezar a incorporar en nuestros análisis y de nuevo, transformamos o dejamos atrás esas características inobservables de diferencias comunales y las transformamos en diferencias observables y empíricas y por lo tanto podemos incorporar el modelamiento en nuestras estimaciones de los coeficientes. La primera característica, por cierto, es el proceso social de generación de los datos. Yo observo, sé que los datos tienen un comportamiento jerárquico, anidado o multinivel. El segundo argumento es un argumento econométrico o estadístico, si quieren verlo, ¿no? Por lo general hablamos de econometría más que estadística. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos un indicador, un parámetro en el cual yo puedo evaluar si es que los datos están, perdón, si es que empíricamente estos datos se comportan de una forma jerárquica, anidada o multinivel, o no. El valor RAW, el ICC que voy a ver a continuación. Y lo tercero que nos invita a Douglas Luke es simplemente por mera curiosidad. Y fíjense que es el argumento que más me gusta a mí. Por mera curiosidad, porque yo creo que como investigadores es importante que tengamos este bichito, ¿no? Este privilegio de volver a sentirnos como niños y observar y cuestionar. Por lo tanto, podemos tener esas tres características o condiciones para analizar nuestro análisis multinivel. Las figuras que ven acá están tomadas de la página 238 del texto de Gilman and Hill y podemos observar que si yo agrupo el conjunto de observaciones que tengo, por lo general puedo observar o obtener distintas transformaciones o distintos comportamientos. Y en general yo tengo tres formas de aproximarme a esto. Yo puedo asumir que los interceptos o el lugar de origen de cada uno de los grupos es distinto, que es la figura que vemos aquí a la izquierda, donde el punto de origen de la curva es diferente, sin embargo, la pendiente de la curva es exactamente la misma. A eso llamamos distintos interceptos. La figura al medio que indica lo siguiente, que yo puedo asumir que estos distintos grupos o comunas, como estoy utilizando, tienen un mismo punto de origen, sin embargo, tienen un comportamiento, una pendiente, un slope, una razón de cambio, un beta distinto entre sí. Y tercero, que es la parametrización más compleja y más interesante de esto, puedo permitir que mi estimación compute para cada uno de mis grupos o niveles distintos puntos de orígenes, alfas o interceptos, y a la vez también distintas pendientes, m's o betas o coeficientes a la vez. Por lo tanto, yo le doy la libertad de que cada uno de estos grupos tenga un libre comportamiento y efectivamente logre identificar si es que el efecto de alguna variable observable es positiva, mientras que para otra unidad es negativa. Y a la vez de eso parte de un lugar distinto o no. Ojo, estoy permitiendo que suceda eso. Puede que empíricamente eso no suceda. Sin embargo, con el modelo de mínimos cuadrados ordinarios tradicional, donde yo asumo, que es lo que tengo aquí en mi primera función, que para cada y existe un único a o un alfa o intercepto y una constante que es multiplicado por un beta, yo no permito que exista o tengan la oportunidad de tener esas características. Para medir un intercepto variable, yo perfectamente puedo utilizar la segunda fórmula, la segunda función, y permitir que el alfa varíe y que me elija un alfa para distintos grupos, que es la figura que tengo acá a la izquierda. Y para permitir que tenga una pendiente variable, que es decir, la figura del medio, también puedo estimar un beta sub i sub j para cada grupo, o un beta sub i individuo sub j para cada grupo, y que me identifique si es que cambia la pendiente o no. Pero también puedo estimar esta tercera figura, ¿no? La de la derecha, en la cual yo tengo una función en que para cada y tengo un intercepto distinto, también tengo un grupo, y un beta distinto. Y sin querer marear mucho con esto, me voy a detener en la función, perdón, en la fórmula que nos entrega Gell-Mann y Hill del multinivel. Y donde lo que quiero que nos detengamos y discutamos, logramos interiorizar, es que, fíjense, al final del día,
al igual que todos los, que todo mínimo cuadrado ordinario, sigo manejando medias locales o de grupos y medias generales o de todos los datos. Sigo considerando observaciones de grupos y sigo considerando, fíjense aquí, varianzas o desviaciones estándar tal elevado al cuadrado de un grupo y también cuánto varía cada grupo. Por lo tanto, si criticamos tanto al mínimo cuadrado ordinario, si sabemos que la gran característica de la media aritmética o del promedio es que se ve afectado por valores extremos, cada vez que analizamos mínimos cuadrados ordinarios o incluso en el multinivel, para la estimación del multinivel, también estamos viéndonos afectados por todo eso. Pero la gran ventaja de que esto esté tanto en el numerador como en el denominador es que en la práctica, la aplicación de la estimación empírica o econométrica de los coeficientes multiniveles es que lo que yo estoy haciendo de forma conceptual, estoy incorporando ponderadores que me premian aquellos grupos que uno pueden tener o muy pocas observaciones o que varían muy poco y me castiga o me da un ponderador menor aquellos grupos que tienen muchas observaciones o que también varían mucho. Porque si yo echo todos estos cuartos básicos que les nombré de toda la región metropolitana a una juguera, solo por una distribución, perdón, por una ley de probabilidades normal, aquel colegio que tenga muchos más cuartos básicos va a tener una importancia mayor que aquel colegio que tenga solamente un cuarto básico. Yo no sé cuál es el ejemplo, pero los colegios tradicionales tienen, no sé, hasta como la J, por así decirlo, de curso, 11 cursos por nivel, una cosa así, 10 cursos por nivel, versus un colegio que tiene sus características propias observables, que tiene solamente un cuarto básico por nivel, solamente va a tener un peso de 1 contra 10. Y asimismo, mientras más diverso o más varíe, mayor sea la varianza de la desviación estándar de un grupo o de un curso, menos peso se le va a dar. Y mientras más homogéneo o menor sea la varianza de desviación estándar de un grupo, mayor peso se le va a dar. Por lo tanto, al final del día, al margen de esta fórmula que puede asustar a muchos, lo que estoy haciendo en términos conceptuales es aplicar pesos y contrapesos, ponderaciones positivas e inversas, según cuán grande, perdón, según cuánto mayor sea de la media del número de observaciones de todos los grupos, según cuánto más bajo esté la media de la observación de todos los grupos, y también según cuánto más distinto sea de la media global o de la media de los grupos, y según cuánto menos distinto sea de la media global y de la media de los grupos. Por lo tanto, al final del día, ojo, esto lo hace el software, no tenemos que detenernos en el cálculo de esto, ¿no? Pero esto que hay una media general de y que hay una media local o de grupo de que haya varianza de y varianza de grupos, ya nos indica, perdón, y que estén como fracciones a la vez, tanto fracciones en la parte del denominador perdón, del numerador como el denominador, en la práctica eso se aplica como una función de pesos y contrapesos o de ponderadores. Por lo tanto, al final del día es eso lo que estamos haciendo con la estimación multinivel en términos conceptuales, más allá en términos empíricos, ¿no? Premiando a aquellos grupos más pequeños, castigando a aquellos grupos muy grandes, premiando a aquellos grupos más homogéneos y castigando a aquellos grupos más heterogéneos. Porque tal como les dije en un principio, yo podría estimar, imaginemos el ejemplo de los cuartos medios, que estoy analizando 10 colegios distintos. Yo podría generar 10 modelos distintos. Pero si yo comparo esos 10 betas, primero que todo voy a asumir que tienen la misma distribución y el mismo número de observaciones. Si es que hago así a los brutos 10 modelos distintos. Sin embargo, eso puede no ser así necesariamente. Puede que sea o puede que no sea. No lo sabemos. Puede que sea o puede... Gracias, mi amor. Puede que sea o puede que no sea, no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que estimarlo, tenemos que calcularlo. Eso desde el punto de vista conceptual de qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
el texto de Luke, no debiese decirlo, pero existen distintas fuentes de acceso a este texto. Eh, por supuesto que recomiendo que lo compren, pero existen otras formas también de acceso. Tiene un ejemplo empírico y yo utilizo la base de datos de Luke que está disponible en la web, por cierto, para que lo puedan descargar. De hecho, el link lo tengo acá, es decir, una vez que tengan que subo el archivo van a poder descargar todo. Pero él utiliza un ejemplo que me voy a saltar esto por ahora, porque lo veo en el ejemplo aplicado más adelante. Pero para medir el ICC o RO, o que también se llama el coeficiente de correlaciones entre clases. Porque se acuerdan que les dije que había una forma empírica también de acceder a esto. Y dice, mira, si es que yo tomo mis datos y utilizo una aproximación sin variables independientes, sin variables explicativas, y observo cuán distintas son las varianzas de mi grupo y general, yo puedo sacar una proporción, que la proporción es básicamente ¿qué cosa? Cuán distintos son, perdón, cuán distinta es la varianza del grupo versus la suma de la varianza local y la del grupo. Que aquí está una formulita y finalmente yo lo puedo calcular de una forma bastante sencilla. Y en este caso, en el ejemplo que utiliza él me dice que el RO o el ICC es de un 28%, lo cual es altísimo, lo cual en mi investigación empírica nunca ha alcanzado un 28%. Y él dice que hay como una regla de oro, ¿no? Los gringos lo llaman un rule of thumb, así como si tú lo puedes medir con el dedo. Y que te dice que si es que este RO o rango intercuartil o coeficiente entre clases es mayor a un 20%, la aproximación o estimación multinivel es mucho mejor o más pertinente que una observación no multinivel o el modelo pool que se le llama, ¿no? Donde metes todo junto a la juguera. De nuevo, más allá de la fórmula de los coeficientes que me voy a tener más adelante en esto, quiero que pensemos en esto. De nuevo, Luke nos dice que hay tres razones por hacer esto. Uno, simplemente por curiosidad. El segundo, por el origen, por la generación social de estos datos. El tercero, que lo nombra segundo en el texto, es por un coeficiente empírico, que es este. Si ustedes han hecho esto en Stata o en Stata analizado modelos mixtos que empiezan con el XTREG, XTLogit o XTProfit, lo que sea, al final de la tabla, Stata te muestra por defecto el RO. Y el RO también va de 0 a 1 y tiene una interpretación similar o en porcentaje. Y por lo tanto, yo cada vez que hago un efecto mixto en Stata o el software que sea, y mi RO o coeficiente entre clases sea igual o mayor al 20%, yo debiese por defecto realizar un modelo multinivel, porque empíricamente tengo coeficientes mejores estimados. O, dicho de otra forma, al utilizar un modelo pool o tradicional, estoy subestimando el efecto de información en mi segundo nivel. Pero reitero, al menos yo en mi investigación trabajando con individuos con información observacional, nunca me he encontrado con un ROS superior al 20%. Y por lo general yo hago el multinivel porque considero que, o sé que el proceso social de generación de los datos corresponde a eso. Eso en términos generales. Ahora quiero que nos vayamos a un ejemplo cotidiano de ahora. Quisiera preguntarle a quienes nos están acompañando. La noción del por qué y cuándo, la noción de que empíricamente estoy aplicando pesos y contrapesos, o incluso la interpretación del robo o el ICC, ¿tienen dudas? ¿Quisieran replicar o comentar algo? Yo tengo una pregunta, Dale, Gonzalo. que no me queda claro por qué razón existe un castigo a los grupos que son más heterogéneos, siendo que una de las cosas que aprendí siendo tu ayudante es que los politólogos, los cientistas sociales, explicamos varianza. Se tenía como Explicamos matar, solamente. estamos como matando la varianza si hacemos eso, ¿no? Es que, bueno, efectivamente, de hecho, por eso también está toda esta discusión de que por qué dicotomizamos variables continuas, porque queremos varianza, no queremos matar varianza. Estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo, una súper buena pregunta, pero mira, el punto es que cuando yo incorporo a todos estos grupos juntos en un mismo modelo, los meto toda la juguera, de nuevo, los grupos de mayor número de observaciones
así como también los grupos que más varían se van a llevar o van a explicar mucho más el comportamiento general. ¿Por qué? Y por eso me detuve al principio en esto de las medias, ¿no? Porque la gran característica de la media aritmética o del promedio es que se ve afectado por valores extremos. Independiente que sea uno, si tenía un valor extremo, que podemos llamar outlier, lo que sea, afecta el valor promedio. Por lo tanto, el tener un grupo que se diferencie mucho, tanto positiva como negativamente, va a liderar o a llevar o a impulsar un cambio en la media en la observación, en el beta en este caso general o en el promedio general. Y por eso como que se le castiga o se le da un ponderador inferior a aquel grupo que varía menos. Em, pero de nuevo, esta aproximación, esta explicación que hago yo de ponderadores, de peso y contrapeso, es una explicación conceptual de lo que estamos haciendo, ¿no? Por más que la fórmula diga eso también. Em, Esa es la respuesta que se me ocurre, Gonzalo, gracias. ¿Alguien más? Ya, pues vamos a un ejemplo concreto. Utilizando la SEP número 86. Ojo que por cierto en el código está todo como descargar esto, ¿no? Si quieren voy un poco más lento acá, explicando un poco más también qué es lo que está haciendo R, ¿no? Estoy utilizando la función download file de R vía RStudio, en la cual primero abro paréntesis, primero pongo la dirección URL, después pongo la coma, pongo el objeto que voy a generar de destino. Y ojo, estoy cambiando el método por defecto de descarga, que estoy utilizando el wget, que el wget es un software GNU que viene o sea, de libre acceso, que viene de Linux, que es mucho más eficiente que el que trae por defecto Windows, porque va bajando paquete por paquete y te muestra el progreso. Por lo tanto, si es que hay un error, te lo detiene. El formato que tiene de descarga por defecto Windows, si tiene un error, no te das cuenta hasta cuando intentáis abrirlo. Ese tipo de cosas. Ojo, R tiene la capacidad de trabajar con archivos comprimidos, es decir, estoy descargando un archivo sin abrir, o desde R le estoy diciendo, anda para tal lado, descárgamelo, llámalo de esta forma, descomprímeme el archivo, muéstrame todos los componentes o perdón, todos los elementos que están dentro de mi directorio. Me doy cuenta que me generó una carpeta nueva que está acá. Por lo tanto, le digo, bueno, muéstrame los elementos que están dentro de esa carpeta y ahí identifico que yo voy a ocupar un archivo de extensión DTA, que es el que viene de Stata. Y por lo tanto voy a leer el archivo, perdón, la base de datos 86 de Stata, con la función leer DTA que está dentro del paquete Haven, que lee paquetes de otros orígenes, de otro software. Y por ejemplo, otra buena práctica que yo también le recomiendo incorporar, le estoy diciendo, mira, una vez que estés trayendo ese archivo, ese archivo, límpiame los nombres de las variables, genérame una homologación. ¿Y qué es lo que hace Janitor con el clean names, por ejemplo? Que todos los blanks o espacios los reemplaza por guión bajo o underscore, y que te homologa todas las variables, por ejemplo, a minúsculas, a lowercase, que es mucho más fácil después empezar a escribir o a trabajar con ellos. Y a la vez elimina, por ejemplo, o te genera un mecanismo de renombrado de variables que tengan el mismo nombre. Porque R por defecto mantiene el primero, pero el segundo lo llama X1 y X2. Perdón, cuando las variables vienen vacías, por ejemplo. Ese tipo de cosas que son buenas prácticas. Luego estoy haciendo el housekeeping, no estoy limpiando, ordenando, porque la base de datos es grande y me voy a quedar nada más que con pocas cosas. El CEP85 RAW de Syscrew lo estoy limpiando. Le digo que, por ejemplo, las comunas, el nombre de la comuna venga como venga, me las pase todas mayúsculas. Que en vez de la variable sexo, estoy utilizando una variable mujer que es dicotómica, que cada vez que la variable sexo sea 2, me la transforme con un 1 y un 0 cuando es distinto de 1 y un valor perdido cuando no corresponde. Estoy generando un vector, una variable que se llama nivel socioeconómico, que es 5 menos grupo socioeconómico original. ¿Por qué? Porque en la SEP, el grupo socioeconómico, a medida que aumenta el código del socioeconómico, disminuye el nivel socioeconómico. Por lo tanto, yo quiero para mi TOC, trastorno obseso compulsivo, que cuando en mi variable el coeficiente sube, el valor también sube en términos conceptuales. La variable educación la estoy transformando a numérica a la fuerza bruta. Estoy transformando la opinión sociotrópica, que para todos aquellos que dijeron
que opinan 2 o 4, es decir, bien o muy bien, me genera una variable dummy, y que, por ejemplo, para la intención de voto del apruebo o del rechazo, también me genera una variable dicotómica 0, 0, 1, 1 rechaza, 0, perdón, 1 aprueba, 0 rechaza. Nada más que eso. Acá estoy haciendo unas recodificaciones también a fuerza bruta para que vean que hay distintas formas de aproximarse a esto. Es decir, puede ser con el mundo tidyverse o dplyers, que son estos códigos, y también se puede hacer todo lo mismo con la aproximación del base, es decir, con paréntesis cuadrado o la aproximación tradicional. Aquí estoy nada más que sacando unos descriptivos por comuna del porcentaje de apruebo. Fíjese que hay comunas que el apruebo llegó a 0, en este caso, la intención del voto la apruebo. En este caso la encuesta llega al 20%, por si acaso. No estoy transformando 0,1, no me llevé el apruebo rechaza a 100. Después incorporo el porcentaje de pobreza que viene del CINIM. Y aquí, por ejemplo, estoy observando el porcentaje de pobreza por comuna, y finalmente junto a las bases de datos, ¿no? Con un comando que se llama join, de juntar, y puedo decir que junta a la derecha, a la izquierda, todo junto, el full, etcétera. Muy a la merge que hace Stata, ¿no? El one to one, el many to one, el many to many, many to one, M 2.1, que eso yo creo que a varios le ha complicado harto tiempo alguna vez. Y una vez que tengo todo eso, finalmente genero los datos con los que iba a trabajar, y aquí están mis datos ya limpios, ¿no? Con los datos que estoy trabajando. Genero primero que todo mi modelo pool, donde meto todo junto, sin ninguna característica, ninguna diferencia de los datos. Por lo tanto, estoy haciendo un modelo lineal de la intención de voto por el apruebo, que está explicado por la edad, por el sexo, por el nivel socioeconómico, la educación, la percepción sociotrópica y además el porcentaje de pobres de la comuna. Estoy haciendo luego un modelo con efectos fijos, y por cómo hago los efectos fijos, incorporo la comuna como texto. Y ojo, y cuando le digo que me genere la tabla, digo, oye, no me mostré las 140 comunas, los betas, porque esos betas no me sirven para interpretarlos, son solamente para ajustar. Ojo, en la SEP hay 130 y algo comunas, no están incorporadas, por eso tiene una representación limitada del territorio nacional, por eso nunca vamos a llegar a las 350 comunas. Pero lo que puedo ver acá, y lo que me interesa comparar, es esto, el coeficiente de pobreza. Cuando yo analizo el efecto de la pobreza, que varía solamente a nivel de comuna y no a nivel de individuo, en mi modelo puliado o todo junto, veo que tiene un coeficiente negativo. Perfecto. Sin embargo, no significativo, por cierto. Sin embargo, cuando realizo mi análisis de efectos fijos, este coeficiente, el beta se pasa de 30 a 60, tiene una variación absoluta una variación del valor absoluto que lo dobla, pero sin embargo pasa a ser positivo. No me detengo tanto en esto porque no es tan sustantivo. ¿Por qué? Porque no son significativos los betas. Sin embargo, sí me llama mucho la atención que que si yo incorporo la caracterización de inobservables con la aproximación tradicional que conocemos de efectos fijos, tenemos betas positivo y negativo, lo cual ya me genera una duda. Y después digo de eso, bueno, pero si Luke me está diciendo que tengo una aproximación empírica, no econométrica, para saber que efectivamente los modelos son multinivel o no, perdón, mi análisis pertinente multinivel es mejor o no, le digo, ya, pues hagámoslo. Y corro mi estimación multinivel, que es esa estructura, sin ninguna variable independiente, y luego hago el análisis de las proporciones de la varianza del grupo versus la varianza general, y me doy cuenta que, mira, pues efectivamente, nada más que un 4% de la variación de mi variable dependiente está explicada por la estructura de grupo o por la estructura jerárquica. Fíjense con lo que estoy diciendo. Dije al principio que en general sabemos por toda la evidencia comparada que el comportamiento electoral y político de los chilenos se explica por varias cosas, pero una de ellas es el nivel socioeconómico. Sin embargo, yo aquí no estoy analizando las 354 comunas. Estoy analizando única y exclusivamente 126, que son las que vienen en la CEP. Y aquí hay que hacer un análisis bastante
sencillo, pero que puede parecer audaz. ¿Podrían asumir ustedes cuáles son las comunas que son excluidas sistemáticamente también de la encuesta? No por una decisión como tal, sino que por la característica geográfica del país. Muchas comunas pobres, porque las comunas más pobres son más rurales, están más alejadas del centro, tienen menos habitantes, tienen peores niveles de conectividad, y por lo tanto, lo que en general estudian las encuestas, esta encuesta es presencial. ¿Para qué decir la exclusión sistemática que hacen las encuestas no presenciales o digitales eh, de sectores más vulnerables o pobres? Por lo tanto, esa es la primera respuesta para esto, ¿no? Utilizando este subconjunto de 126 comunas que representan el Chile continental y sobre todo los grandes centros urbanos, esa es la relación entre pobreza y, y la intención de voto. Ahora, incorporando ahora sí mi modelo, bueno, sabiendo que solamente un 4% fíjense, un 4% de la varianza de mi variable dependiente está explicada por la estructura o jerarquía de mis datos, es decir, muy poco. Sé que es poco, pero le doy adelante solamente por el ejercicio intelectual y académico. Digo ya, ahora sí voy a medir los multinivel tanto como un mínimo cuadrado ordinario, pero también lo va a leer como un modelo no lineal, porque como mi variable dependiente es dicotómica, voy a permitir que estas estimaciones probabilísticas puedan tener cambios y no constantes, que es lo que me limita al mínimo cuadrado ordinario. Y aquí al final del día lo que observo es esto, ¿no? Que el efecto general, ya sea con un mínimo cuadrado ordinario multinivel o también con un modelo de máximo likelihood o no lineal, para ambos casos es negativo. Sigue sin ser significativo, por cierto, ¿no? Pero para ambos casos es negativo, por lo tanto ya empiezo a tener un poco más de certeza de que la relación entre la pobreza y la intención de voto por el apruebo es negativo. Sin embargo, dije antes que la gran ventaja del multinivel es que yo dejo que la información del grupo varíe. Y este modelo general no me lo muestra. Está oculto, está en el sistema almacenado en la memoria. ¿Cómo accedo a él? De forma bastante sencilla. Y eso sí es lo que tengo acá. Y fíjense, aquí estoy mostrando nada más que los primeros 20 resultados para cada comuna, o sea, son 126. ¿Y qué es lo que veo? Yo al modelo le pedí que me entregara un intercepto aleatorio, es decir, que tenga un distinto punto de origen. Acuérdense que estos modelos son Probit, hay que hacer la transformación normal, por lo tanto no están en escala 0,1. Están en este espacio latente, ¿no? Este espacio Probit que va por lo general de -6 a 6, siendo 0 el 50% de probabilidad, y que no va de 0 a 1 si hubiese sido un modelo de probabilidad lineal, un LPM o un mínimo cuadrado ordinario con una variable dicotómica dependiente. Y puedo ver, primero que todo, que los interceptos son todos negativos, que ya me dice que parte al lado izquierdo del 50%, pero fíjese, hay variación. Este 1.4 está 0.5 puntos distante del 0.9. Y este 1.3 está 1 distante del 1.2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que permito que libero esa restricción, efectivamente veo que hay distintas comunas que parten de distintos lugares, de distintos puntos de orígenes. Y más sorprendente aún, que esto es lo más lindo del multinivel, es que cuando analizo los efectos a nivel de grupo de la variación, en este caso la pobreza, observo lo siguiente. No solamente los betas varían, que ya me entregaste información, sino que, por ejemplo, tengo casos en comunas como Ancud, en el cual el efecto de la pobreza no es negativo, sino que es positivo. Es decir, hay comunas en los cuales los sectores de menores ingresos sí tienen una intención de voto mucho más alta, en este caso por el apruebo. Algo que se ve no solamente oculto, sino que se ve forzado a no ser así con el modelo pool, con el modelo tradicional, con el modelo de un puro nivel. Cuando yo permito que esto cambie, ojo, perdón, cuando yo libero esta restricción, eso puede suceder o no empíricamente. Pero en este caso me doy cuenta de eso, que el efecto del porcentaje de pobreza en distintas comunas es distinto. Por ejemplo, aquí es 44, 33 y aquí es 11, 4 veces más bajo. Este es un 13 versus el 36, es 3 veces menor.
Y de nuevo, en comunas, mire, en comunas como Cerro Navia, que es una comuna con un nivel un poco más alto de carestía, el efecto de pobreza es positivo. Ojo, yo esto lo reduje a 20 para que se pueda visualizar acá, pero son 126 betas que varían dentro de cada comuna. Por lo tanto, si yo utilizo la aproximación tradicional a efectos marginales, y aquí estoy utilizando la aproximación tradicional de efectos promedios, observo qué cosa. Aquí estoy variando dos cosas, ¿no? Estoy manipulando el porcentaje de pobreza municipal y a la vez estoy también haciendo variar la edad del encuestado para cerrar con el ejemplo que di al principio, ¿no? Que sabemos que la participación electoral y muchas características sociopolíticas de los chilenos está explicado primero por la edad y segundo por características socioeconómicas. Observamos que siempre a medida que aumenta la edad, por cierto, esto no es un 100, no existe eso, lo hace el software para llenar la escala. Crece la intención de voto por el apruebo. Sin embargo, fíjense en los colores, a medida que aumenta la pobreza, es decir, que pasa del rojo al verde, la intención de voto disminuye sistemáticamente. Esto es el efecto promedio. Pero cuando yo hago a lo bruto, ¿no? Utilizo la fuerza bruta y hago a mano una figura donde grafico las 126 comunas distintas, observo varias cosas. Primero, que bueno, aquí como están una sobrepuesta, no se ve necesariamente que hay unas que son horizontales o quizá alguna de efecto negativo. Pero si observamos que existe una heterogeneidad bastante alta y las líneas que yo tengo punteadas, con negro y punteadas, son los extremos que yo quise graficar, ¿no? Es decir, cuando la pobreza es de un 24% y cuando la pobreza es de un 3%. Por cierto, la pobreza del 24% es esta y la pobreza del 3% es esta. Fíjense, son ejemplos que escapan, al menos el más pobre, escapa del observado, que eso también es interesante, ¿no? En el papel observamos eso, pero en los datos observados no está así. Y sin embargo, todo este rango, cada línea representa una comuna. Y miren, pues ahí se ven, por ejemplo, cómo las pendientes son distintas, cómo aquí se ocultan, se cruzan. Bueno, y aquí adentro, efectivamente, hay algunas que son horizontales y otras que son negativas, pero están pintadas encima, por lo tanto no podemos observarlas. Sin embargo, esta caracterización, este hallazgo de que el efecto es distinto para cada una de las comunas, lo podemos observar y capturar gracias a la liberación de la restricción del mínimo cuadrado observado de un solo nivel, mínimo cuadrado ordinario de un solo nivel. Con el MCO tradicional no tiene oportunidad de variar. Otra cosa que yo podría haber hecho, por cierto, es que haber corrido 126 modelos distintos. Pero tengo un gran problema. Hay comunes que tengo dos observaciones. Por lo tanto, el software me va a botar el modelo. Y lo que hace el multinivel va en rescate de esos datos tan chicos o que varían muy poco, dándole un premio o una ponderación mayor y castiga a aquellos comunas súper grandes. Por ejemplo, no sé, si yo hiciera este mismo análisis sin el modelo multinivel, son comunas como Puente Alto, Santiago, La Serena, Viña del Mar, Concepción, las ciudades más grandes, las comunas más grandes, las que me están explicando los resultados. Pero aquí no, aquí genero la figura de peso y contrapeso. Y es el documento que tengo preparado por hoy día. Por cierto, lo vamos a subir en el GitHub del MEPOV ahora en unos minutos más. Mi motivación de hoy día es, por cierto, dejar todo esto a disposición para quien quiera replicarlo, cambiar la base de datos, cambiar especificaciones, copiar y pegar código, aportarme en el código en GitHub a cómo hacer cosas. De hecho, hay unas recodificaciones aquí arriba que la hice a mano y que la hice con dplyr para que vean que hay distintas formas de hacer eso. Puede que haya una más nueva, más eficiente, simplemente no la conozca. La ventaja de GitHub es que nos pueden dejar ese tipo de comentarios. Y hoy día, sobre todo, la invitación era a discutir el por qué, cuándo hacemos este tipo de proceso más allá del cómo, ¿no? Para el cómo tenemos los software, tenemos hartos videos y YouTube probablemente también hay mucho más material y quizás mucho mejor que el que presento hoy día. Eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias. Gracias, José.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque yo tengo un par de preguntas. ¿Alguna réplica, un comentario? ¿Le ven Sí, aplicaciones a esto? al parecer no. Bueno, yo voy con mis preguntas. Dale. Tú dijiste que había, o sea, solo el 20% es como el ideal en el RAW como para poder Sí, ver que hay un modelo multinivel. Ahora, dado que también dijiste que era muy difícil lograr ese nivel de porcentaje, ¿cuánto sería más o menos como un porcentaje ideal, así como entre 15 y 20? es que utilizando este concepto yankee del rule of thumb, para mí la regla de oro no es empírico, para mí la regla de oro es conceptual, es teórico. O sea, yo sé que existen características en mis datos que puedo observar y levantar, que van a caracterizar y definir y distinguir el comportamiento de distintos individuos. Esa es como mi aproximación a esto. Este caso, este ejemplo, por más que tiene un 4%, que es nada, yo defiendo a brazo torcido, ¿cachai? El uso del multinivel, porque sé que hay diferencias potentísimas a través de comunas. Y el mejor ejemplo de eso lo estamos viendo hoy día, que hay campañas. Hay comunas a las que van día por medio. Y les aseguro que hay 150 comunas que no ha llegado nadie en las últimas 2 semanas y no va a llegar nadie en las próximas 10 días. Y hay 20 comunas en las cuales van a ir, seguir yendo día por medio estas 2 semanas que quedan de, menos, esta semana y media que queda de campaña. Por lo tanto, es esa la información que necesito, porque estoy analizando política, no estoy analizando células, estoy analizando individuos, los individuos somos súper complejos. Claro. Pero el texto te dice eso, te dice que ojalá un 20%. Y que debajo un 20% estáis perdiendo el tiempo o estáis matando una mosca con una bazuca, ¿cachai? No, no es necesario hacerlo. Ya, perfecto. Y tengo otra pregunta, que es, o sea, tú acá estás haciendo un multinivel basado en consideraciones eh, socioeconómicas, pero a nivel geográfico, o sea, la comuna es lo importante. Sí, ¿Esto claro. también se puede replicar con tiempo, por ejemplo? No sé, años o meses, etcétera. Por supuesto, piense que para las encuestas, no sé, la misma CEP tenía en promedio al menos 2 por año, excluyendo la pandemia. Y si bien los datos de la pobreza se van replicando y informando todos los años, es una medición que se hace cada 4 o 5 años, por lo tanto puede ser la serie de tiempo bastante, bastante larga. Y así un montón de otras cosas. Yo lo hago harto a nivel latinoamericano, con variación de nivel de democracia, institucionalización de los partidos políticos, alta información como de VIDEM. Por lo general mezclo harto la POP con el VIDEM, con la VIDEM, porque son individuos e información institucional. Información macroeconómica del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, tasas de desempleo, inflación. En esta aproximación, esos son como las grandes variables explicativas. Muchas gracias. Eso es lo que tenía yo al menos de preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, damos por finalizado esta De charla. pocas observaciones de manera proporcional al número de casos, solo en cuanto a Jaime, la ponderación en casos de pocas observaciones de manera proporcional al número de casos o solo en cuanto a la cantidad. No entiendo la última, el o final, por si acaso. Pero sí, es respecto a cuánto menor es respecto del número promedio de grupos. Perdón, del número promedio de los grupos. Así es. Así es, Jaime. Sin embargo, no entendí el último o final o solo en cuanto a la cantidad. Pero efectivamente, es según los datos que tienes, genera las ponderaciones mayores o menores. Esas ponderaciones están automáticas. Claro, para cada conjunto de datos las genera, exactamente. Ya, o sea, no, o sea, por ejemplo, no es necesario tener como el típico ponderador de las encuestas como para... Es parte del modelo. Lo genera automáticamente, exactamente. O sea, si uno está trabajando con encuesta y lo que le interesa es la ponderación nacional o la distorsión del diseño muestral, es necesario incorporar los ponderadores, sin duda. Pero si lo que te interesa es explicar el mecanismo causal, los ponderadores se usan bien poco. Pero eso también es una diferencia de escuelas. Básicamente, Michigan full ponderador versus la escuela de Columbia full observación nomás, po, ¿cachai? Depende con quién quieras dialogar. No hay una que sea eh, superior a otra, considero yo.
Esta cosa el modelo multinivel se puede ocupar en cualquier tipo de modelos, regresión lineal, probit, Solo, logic. no, la estimación del beta o del vínculo es abierta. Sí. Si aquí el coeficiente da lo mismo. El coeficiente puede ser cualquier estimación lineal, no lineal, métodos de conteo, da lo mismo. Si lo que te está haciendo es incorporar estas ponderaciones según cuán grande o chico es el grupo y cuán diverso u homogéneo es el grupo, nada más que eso. Mm, Pero hoy día el MLI, el Logi, el Probi, el Poisson, te los calcula todos. Los efectos marginales ahora, que yo hace 2 años atrás solamente lo hacía a mano, ahora hay paquetes que te los dibuja solo. O sea, el dibujo, este gráfico que tiene a color, le hice un paquete, no lo hice yo. El último fue en blanco y negro, lo hice yo para mostrar la diferencia. O sea, me refiero, yo lo hice yo a mano, pero no un software, no un paquete, perdón. Oye, ¿y cuál sería, por ejemplo, una ventaja que tendría este modelo en relación a otros modelos que incluyen como diferentes estimaciones? No sé, me imagino un modelo de ecuaciones estructurales, algo así. Mira, el modelo, o sea, los SEM o los modelos de ecuaciones estructurales lo que hacen es traer resultados previos a una estimación nueva. Antiguamente, efectivamente, se hacía una regresión, guardaba el coeficiente, lo metía como un vector en otro modelo y hoy día los software lo hacen automáticamente. Hoy día, de alguna u otra forma, estás haciendo eso al incorporar los ponderadores que uno lo observa. Perfectamente le podéis pedir que te los muestre, ¿no? Pero igual responden, considero yo, a procesos sociales de generación de información distintos. Ya, Porque los SEM por lo general no son jerárquicos, sino que son literalmente, tú primero ves, abres la ventana y ves si está lloviendo, y luego ves si sales con paraguas o no. Por eso es estructural, por lo general sigue una secuencia temporal o alguna secuencia lógica. El multinivel es solo la verticalidad, ya, perfecto. no necesariamente temporal. El SEM por lo general es temporal. Primero hago A y ese A me va a afectar B, Claro, y no el B afectándome A. claro, claro. Entiendo. Ya pues, chicas y chicos, muchísimas gracias. Espero lo haya invitado y motivado a pensar y a discutir más en esto y los códigos van a estar ahí disponibles, pues. Ya, o sea, nosotros vamos a estar igual informando. Esta charla estuvo grabada, se grabó, se va a subir a las redes sociales del MEPOP, de cual le invito cordialmente a visitarla, tanto la página como las redes sociales del núcleo. Esta es la primera charla, vienen 7 charlas más sobre diferentes metodologías. La próxima semana tenemos el día miércoles 31 de agosto, a la misma hora, a las 3:30, la charla del profesor Miguel Ángel López de la Universidad de Chile, que es investigador principal del núcleo, que tiene que ver sobre análisis de contenido para el estudio de la política en los medios de comunicación. Así que están también cordialmente invitados. Muchas gracias, José Miguel, por tu presentación y nos Muchísimas vemos gracias a ustedes, pronto. porque estén muy bien. Chao, Nos chao, que estén vemos. muy bien.